Una inquietud pertinente para trasladarle a alguien que ha estado en contacto desde hace tanto tiempo con este perfil temático es cuál es la educación que mejor puede atraer a nuestros jóvenes desafiliados, desencantados, nuevamente a las aulas. Hay que tener mucho cuidado también con los debates en torno a la idea que el problema educativo se corrige con timón de autoridad. Hemos escuchado muchas veces esto y lo podemos escuchar desde muchos ámbitos sociales, esta idea que puede valer para la seguridad o que puede valer para el sistema educativo, que esto simplemente se soluciona con una cuestión de voluntarismo y de imponer una suerte de patrón, viejo patrón de autoridad que ya no funciona culturalmente en ninguna parte del mundo. Entonces, esto obliga sustancialmente a que la institución educativa, el sistema educativo en su conjunto, se repiense en sus fundamentos institucionales más íntimos y más profundos. La educación tiene que tener componentes muy variados, insisto, en términos de formación de habilidades universales sin lugar a duda, pero la educación debería tener también un componente de habilitación para vivir en un mundo extremadamente cambiante, para poder interpretar ese mundo, pero también para poder trascender ese mundo. Y ahí lo que entra fundamentalmente es el tema de la proyección y la expectativa, sobre todo la idea de la expectativa de la movilidad social. Nosotros tenemos quebrado el principio fundamental. El principio fundamental que está quebrado es la convicción de que la educación no paga y que sobre todo para ciertos sectores sociales la educación no paga. Entonces, recuperar de esa fractura ese principio y poder traducir la idea de que la educación sí paga y hacerlo realmente por los canales en los cuales esto se haga efectivo, me parece quizá uno de los desafíos de política pública, y no solo de política pública, sino de modelo de desarrollo en su conjunto, uno de los desafíos mayores para reprogramar las estrategias de reinserción educativa. La educación es vista en el mundo, y así era vista en el Uruguay, como un mecanismo de reducción de la desigualdad, de inclusión. Dejó de serlo. Pero el sociólogo Paternain analiza qué significa esto para los que quedan excluidos, cuánto resentimiento puede acumularse y el impacto que esto tiene en la sociedad. Y uno de los mayores fracasos de la educación es que ha sido un gran disparador de la desigualdad social. Y al ser un disparador de la desigualdad social, genera vulnerabilidad. Al generar vulnerabilidad va generando canales de inseguridad humana en un sentido amplio y en buena medida también es un componente explicativo de los procesos de inseguridad ciudadana que el país vive, sobre todo como idea de vulnerabilidad. La idea de la vulnerabilidad y del riesgo y del peligro y de la amenaza en buena medida se explica como sentimiento colectivo frente al fracaso de estos sistemas. Supongo que también la frustración para quienes pretendieron estar allí y se sintieron expulsados o desertaron debe ser un mecanismo que opera fuertemente. Muy fuertemente porque la educación es un gran vertebrador de trayectorias. La educación marca, para bien o para mal, la trayectoria de todos nosotros, en un sentido de integración social, pero muchas veces el sistema educativo crea estigmas muy fuertes sobre aquellos que no logran colmar las expectativas del propio sistema. Y a veces logra identidades muy negativas, ¿no? Un poco el estigma del alumno que fracasa, el estigma del alumno que es expulsado. Y eso genera muchísimo resentimiento, muchísima frustración temprana. Y eso también está en la base de comportamientos que después los vemos amplificados socialmente. El problema es que frente a esto el país en el último tiempo, cuando digo el último tiempo me estoy refiriendo también a los últimos lustros, ha priorizado mucho más las soluciones punitivas sobre estos sectores de edad, o sobre estos problemas, o sobre estos núcleos sociales problemáticos. Sobre todo el expediente más habitual y más convencional ha sido el control policial y el encarcelamiento.
y el pasaje por el sistema penal, no hay que perder de vista que nosotros en el país tenemos hoy en día más de 9.000 personas privadas de libertad, 9.000 reclusos. La gran mayoría de ellos, un porcentaje abrumador, aplastante, son jóvenes. La población reclusa es cada vez población más joven. Por otro lado, hay otros indicadores también muy preocupantes que demuestran que la tasa de detenidos en el Uruguay, la tasa de detenidos por presuntos delitos o por averiguaciones, golpea más fuertemente a los adolescentes entre los 13 y los 17 años que en el resto de los tramos de edad. Una presión punitiva muy fuerte, de control de los aparatos de punitivos del Estado en esa línea. Y está demostrado también que cuando nosotros pedimos más castigo, más encierro, bajar edad de imputabilidad, penas más largas, que ha sido lo que ha transitado el menú de las políticas públicas en ese sentido, de hecho, de los últimos 20 años, eso tiene también consecuencias extremadamente negativas. Un adolescente o un joven fuertemente institucionalizado, sobre todo en el mundo carcelario, o que ha pasado por etapas muy traumáticas desde el punto de vista del proceso penal y fuertes vínculos también traumáticos con la policía, genera muchas más dificultades luego de reinserción.